Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Mi queridísimo Sagitario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Sagitario, y el trabajo. Vamos a ver. Sagitario, en lo laboral. Para muchos de vosotros que estáis trabajando, Sagitario, se harán movimientos. Dice como que tú vas a hacer algún tipo de desplazamiento que te traerá como una especie de seguridad dentro del lugar que tú estás trabajando. Bien. O tú o tus superiores harán un desplazamiento, es como una reunión o algo por el estilo que traerá una serie de seguridad o te traerá una seguridad. Sagitario, los que estáis trabajando y estéis en una situación de cambiar o de, te voy a decir, realizar algo por tu cuenta con una persona en concreto, yo te diría, Sagitario, piénsate bien esto, piénsatelo bien, porque te podría traer o no te traería lo que tú crees que te podría aportar. Mucho cuidado aquí, o sea, ese triunfo que tú buscas, ¿no? Realizando ese cambio o haciendo esto con esta persona. Sagitario, que no estáis trabajando. Posibilidad de hacer un negocio o de formar parte de un negocio o de algo que dice que tiene que ver con el exterior. Yo te voy a decir una cosa, Sagitario, mucho cuidado con las personas que haces esto. Yo no te digo que los primeros años, dos primeros años, sí puede haber un movimiento considerable. Pero luego habría como ciertas disputas entre vosotros y esto desaparecería, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con esto. Los Sagitarios que no estéis esperando realizar esto con nadie, dicen que tú, Sagitario, puedes en 2 semanas aproximadamente hacer un movimiento que te puede generar un dinero, pero no hay un trabajo con una formalidad aquí. Bien, yo no estoy viendo una formalidad. Sagitario, que tenéis un negocio. Hay una estabilidad que tú has tenido, dice, o que tienes a día de hoy. A día de hoy. Pero Sagitario, en un futuro esto se podría haber afectado, en un futuro bastante cercano. Mucho cuidado con esto, Sagitario. En un futuro bastante cercano, esto se podría haber afectado relacionado con tu negocio. Vamos a seguir. También os voy a decir una cosa, Sagitario. Olvídate de sociedades con nadie. Te avisan las cartas. Cada uno que le aplica su historia. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Sagitario, respecto a tu economía, dicen que un dinero que tú estabas esperando o un triunfo que tú estabas esperando, dice, no se va a dar ni en la fecha ni en el volumen que tú creías que iba a suceder, ¿no? Entonces, Sagitario, aquí te están diciendo las cartas, que deberás de esperar o mantener la calma en algún aspecto relacionado con tu economía para ver los resultados en un futuro. Bien, muy importante esto, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Sagitario que estáis solteros.
Sagitario que estáis solteritos. Vamos a ver. Bueno, mi queridísimo Sagitario que estáis solteros, yo veo comunicación con una persona, pero solo son comunicaciones, así lo dicen las cartas. No es una persona importante en tu vida. ¿Por qué? Porque dicen que esa persona que no sabe muy bien qué va a hacer, si va a volver con alguien del pasado o algo por el estilo. Entonces su pasado está muy presente, ¿vale? Esto quiero que lo tengas en cuenta. O sea que Sagitario, tú te podrías ver en esta situación siendo la otra persona. Y date cuenta también, dicen las cartas, que con ese pasado posiblemente haya un embarazo. O sea que esto no está terminado. Podría llegar una persona a tu vida, Sagitario, que podría marcar en el amor un antes y un después, por supuesto que sí. Pero que llegará esta persona cuando tú... Y te digo esto para que tengas en cuenta la fecha, Sagitario. Dice, harás un cambio importante en tu vida y es un cambio de domicilio, residencia o algo por el estilo. Y cuando tú hagas este cambio, Sagitario, es cuando llegará alguien con mucha fuerza. No quiere decir que llegue por este cambio, quiere decir que este cambio lo cojas como fecha. Bien, cuando esto suceda, pues que estés pendiente. Vamos a ver. Sagitario que estáis solteros. Esta ilusión que hemos visto en un principio, ¿vale? Te voy a decir, Sagitario, que llegará a partir del día 15 de noviembre aproximadamente, 15 y 16 de noviembre aproximadamente, pero como te he dicho antes, es alguien totalmente pasajero, pasajera en tu vida, Sagitario. Bien, entonces, después de esto dicen las cartas, ten en cuenta que pueden llegar cosas muy positivas en tu vida e incluso ten en cuenta que tendrás en este periodo de tiempo, antes de que tú hagas ese cambio que hemos hablado, dice, tendrás la oportunidad también de cerrar una etapa con una persona de tu pasado, ¿vale? Esto va a suceder también. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario. Que estáis solteros. Sagitario que estáis solteros. Te puedes ilusionar, es que lo dicen las cartas, te ilusionarás, pero todo quedará en una amistad, Sagitario. Entonces, esto, lo primero que sale es lo que, digamos, va a suceder ahora. Entonces, no hablan mucho las cartas de cara a un futuro lejano, ¿bien? Y dicen las cartas que cuidado con esta ilusión, que no te vayas a enamorar. Eso sí te lo están avisando. No te vayas a enamorar porque es una situación que te puede generar cierta ansiedad en tu vida, bien, puesto que es una persona que es pasajera. Entonces, esa situación te puede llevar luego a tener que encontrar de nuevo tu equilibrio. Bien, que llegará el amor a tu vida, Sagitario, por supuesto que sí, y que no todos vais a estar en la misma situación. Y los que no os sintáis identificados, pues yo siempre os animo a que miréis vuestro signo ascendente. Vamos a seguir. Vamos a ver, Sagitario. Sagitario solteros, ¿ves? Como dicen las cartas, tendrás que esperar a que cambien un poco las energías en tu vida, ¿eh? Pero no te salen malas cartas, sale un proceso, no salen malas cartas, Sagitario, en el amor, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Sagitario que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Hay mucha inestabilidad, Veo inestabilidad, veo uno de los dos
que está un poco inestable, y esa inestabilidad voy a decir que tiene nombre y apellido, si lo digo así de claro, claramente. Sagitario, hay algo que te están ocultando, o a ti, o tú estás ocultando algo, uno de los dos está ahí ocultando algo. Ya sabéis que estos son tiradas espejo. ¿Qué es lo que se está ocultando aquí? Entonces aquí hay que indagar, hay que buscar. En el momento que busques vas a encontrar, eso que lo tengas claro, Sagitario. ¿Bien? Entonces podría estar pasando una situación que tu pareja ya hizo en su momento, y a lo mejor no estando ni siquiera contigo. Sí, se podría estar repitiendo la situación. Así que, Sagitario, yo te digo que aquí está habiendo un inicio de infidelidad, y lo digo claramente. Y el que no quiera ver este vídeo, pues que se vaya a su signo ascendente, o ya está. Que, hombre, evidentemente no todos vais a estar en la misma situación, ¿eh? Yo te digo lo que veo, y lo que veo es esto: indicio de infidelidad, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, casados, en convivencia y novio. Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a ver. Sagitario, casados en convivencia y novios. Si yo estoy en lo cierto y uno de los dos está notando esos cambios, ese indicio de posible infidelidad, dice, después de un desplazamiento, dice, se tomaría una decisión muy importante. Pero esta decisión no será tomada de la noche a la mañana, también te lo voy a decir, Sagitario. Dice, se esperará a tener algo en seguridad, a sentirse uno seguro para tomar esa decisión. Bien, para los que no estéis en esta situación, porque entiendo que no todos vais a estar en esta situación, dice, no sabes muy bien qué hacer con esta historia, o estás esperando a ver qué decisión toma lo que es la otra parte. La decisión será tomada, digamos, en la tercera semana del mes de noviembre aproximadamente, y es una decisión para muchos de vosotros positiva. Bien, los que estéis en esta situación de estar esperando un paso importante en la relación. Bien, que ahora mismo podría estar la relación muy en el aire, sí. Voy a decir que para muchos de vosotros, Sagitario, los que arregléis las cosas, en 3 meses posiblemente haya un embarazo, ¿vale? Y para muchos de vosotros también en 3 meses habrá un compromiso más importante para algunos de vosotros, pero que bueno, que ya el compromiso de un hijo de por medio ya es mayor que ese compromiso, no hay nada, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, casados en convivencia y novios. Vamos a ver, Sagitario. Sagitario, casados en convivencia y novios, dicen que algo puede llegar a tus oídos, algo puedes llegar a saber. Dice que te va a enseñar, te va a traer un aprendizaje, o sea, dentro de todo ese desaliento, de esa noticia que te puede traer dolor, también trae un aprendizaje para ti, Sagitario, y muy importante, ¿eh? Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir. Sagitario, casados en convivencia y novios. La decisión siempre estará en tu mano, Sagitario. Así lo dicen las cartas.
Independientemente de la información que a ti te llegue, Sagitario, todo lo que tú quieras cambiar en tu relación estará en tu mano. Muchos de vosotros podríais estar en la situación que sentís que no fluís, no hacéis lo que realmente queréis, ¿no? Y le estáis dando muchas vueltas a este punto y yo diría que es el momento de hacer lo que tú quieres hacer, Sagitario. Vamos a seguir, Sagitario, con tu mensaje especial del amor. Sagitario y tu mensaje especial del amor. Ha llegado el momento de darte cuenta que el amor no era lo que tú creías que era, ¿no, Sagitario? Y el darte cuenta de esto te puede traer mucha desilusión contigo mismo. Bien, Sagitario, encuentra el equilibrio. Cada uno que lo aplica a su historia. Seguimos, mi queridísimo Sagitario. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Posibles infecciones, Sagitario, posibles infecciones. Aquí dicen las cartas que puedes tener noticias un poco negativas relacionadas con los riñones. Cuidado con eso, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Sagitario, con tu mensaje general. Tu mensaje general, Sagitario, te dice: el triunfo no logras verlo, Sagitario, porque porque tienes tu atención centrada en lo que no debe de estar centrada. ¿Bien? Te voy a dar un número, Sagitario, el 42, para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Sagitario, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte, Sagitario, y nos vemos en el próximo vídeo.